No estamos locos. Con Rosa Quintana. En nuestro programa No estamos locos tenemos dos objetivos principales: informar sobre las enfermedades mentales y eliminar el estigma de las personas que las padecen. Hoy hablamos del suicidio. Los datos del Instituto Nacional de Estadística arrojan una media de más de 10 fallecimientos al día por suicidio en España. En 2018, un total de 3.539 personas se quitaron la vida, confirmándose el suicidio como la primera causa de muerte externa en nuestro país. El suicidio ya provoca más del doble de muertes que los accidentes en carretera. Hablamos hoy con la doctora Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, profesora de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid y directora médica de Blue Healthcare Mind. Muy buenas tardes, doctora, ¿qué tal está? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantada de estar con vosotros. Muchas gracias, igualmente. ¿Qué lleva a una persona a acabar con su vida? Bueno, pues fundamentalmente le lleva a acabar con su vida la desesperanza, ¿no? El no ver salida, el no encontrar una perspectiva positiva de futuro. Y eso se puede dar en el contexto de sintomatología depresiva, de depresión. Otras veces lo que puede también llevar al suicidio son otras patologías psiquiátricas, como los síntomas psicóticos, en los que una ideación delirante o unas alucinaciones auditivas pueden indicar al paciente que haga algún acto suicida. Y finalmente, a veces la desesperanza propia de algunos rasgos anómalos de personalidad en pacientes jóvenes también producen o se asocian a un vacío existencial que pueden precipitar en muchas ocasiones el suicidio. ¿Qué es un rasgo anómalo? Pues es una alteración de la personalidad, ¿no? Es decir, hay muchas personas que en su madurez de personalidad no acaban de tener una maduración normal y presentan son muy hipersensibles o tienen mucha intolerancia a la frustración o mucha incapacidad para posponer la gratificación o mucha disregulación emocional, y todo eso condiciona un sufrimiento que en muchas ocasiones se les hace insoportable y les lleva a cometer un acto suicida. ¿Cómo podemos detectar desde fuera si una persona tiene propensión a tener conductas suicidas? ¿Existen síntomas que sean muy claros? Pues cuando alguien habla de la muerte, fantasea con la posibilidad de estar muerto, habla de que se le hace insoportable, ¿no? La situación que lleva. Incluso a veces empieza a consumir más alcohol o más drogas como una forma de paliar o de mitigar el sufrimiento que está teniendo. Y muchas veces cuando ya ha tenido actos suicidas previos, intentos de suicidio que no han sido consumados, en este contexto podemos hablar de que existe un riesgo y que habría que bucear un poco más en qué le pasa a esa persona, detectar ese riesgo de suicida y, si es así, hacer un abordaje terapéutico específico. No sé si hay algún tipo de pensamiento concreto, imagine que nos está viendo en este momento una persona que se plantea si es ella misma una persona con cierta propensión al suicidio. ¿Existe algún tipo de pensamiento concreto, muy claro, que podamos definir si nos miramos dentro y que podamos considerar que tiene una tendencia suicida? ¿Cuándo debemos pedir ayuda? Pues mira, hay muchas veces o muchas pacientes con depresión o con estas alteraciones de la personalidad pueden pensar en la muerte como una forma de que su sufrimiento termine. Eso sería un síntoma, pero no obstante, esto puede ocurrir muchas veces en la vida de estas personas con estas patologías. Pero si existe ya un plan determinado, existe el pensar en hacer unas cartas de despedidas, uno fantasea sobre su funeral o sobre cómo sería, ¿no?, cuando él no estuviera. Si uno se sorprende teniendo esos pensamientos ya más específicos que conllevan un plan y por lo tanto un resultado, ahí sí que podríamos decir que existe un riesgo de suicida más claro y que ha llegado el momento de consultar desde luego con un especialista. ¿Existe alguna franja de edad que registre más casos que otra? Pues mira, por desgracia, de los 15 a los 25 años, el suicidio es la segunda causa de muerte más frecuente en esta franja de edad. O sea, con lo cual estamos hablando que en la población
joven, el riesgo de suicidio es importante. Son por varios motivos. En principio, porque a esta edad debutan muchas enfermedades psiquiátricas que hasta entonces no se habían visto, o sea que es un rango de edad en que aparecen los primeros síntomas de las enfermedades psiquiátricas. Por otra parte, porque estamos en una sociedad en que hay un vacío existencial que responde a una inmediatez que hace que los jóvenes pues, no acaben de encontrar un sentido de la vida. Y por otra parte, bueno, pues hay que pensar también en las diferencias de género. Los hombres generalmente que hacen suicidios consumados son hombres solteros y de edad avanzada, generalmente ancianos, y sin embargo las mujeres, el alto índice de suicidio va acompañado por el ciclo reproductivo. O sea, las mujeres nos deprimimos más y tenemos más riesgo de suicidio cuando tenemos las hormonas, los estrógenos más funcionantes, ¿no? Y entonces en las mujeres sería durante todo ese ciclo reproductivo el momento en el que existiría un mayor riesgo suicida. Por otra parte, las mujeres tendemos a tener más intentos pero menos suicidios consumados. Pero nunca hay que desdeñar o menospreciar o no atender a un intento suicida, porque al final es una llamada de atención de que hay debajo un sufrimiento y que a la persona le pasa algo que no puede manejar y que termina con esa tentativa. Ujú. ¿Y cómo está el tema con los más pequeños, con los niños? Pues como te decía, en la adolescencia y en la edad joven Más hay jóvenes mucho. todavía. ¿Se dan casos en niños por debajo de la preadolescencia, por ejemplo? No son frecuentes, los suicidios infantiles no son frecuentes. O sea, es cuando empieza el cambio, digamos, de la personalidad, cuando empieza el cambio hormonal, es en ese momento donde puede haber un mayor riesgo de suicidio. En niños pequeños el suicidio no es una cosa que realmente veamos. Tienen que ser, son casos muy excepcionales y prácticamente es inexistente. Pero sí, ya a los 14, 15 años podemos empezar a hablar y podemos empezar a ver casos de suicidio. Ahora el acoso escolar es uno de los predisponentes a muchas veces a estas situaciones y además un acoso escolar que no termina en las aulas como antes, ¿no? Sino que continúa presente en los domicilios pues por las redes sociales, por todas las pues todos los dispositivos, ¿no? que los chicos jóvenes y los niños tienen ahora, con lo cual pues sí también estamos viendo pero sería más en una franja de 13, 14 años, que también es cuando de alguna manera empiezan a tener esos dispositivos y empiezan a tener ese contacto también con redes sociales que a veces les hacen muy infelices porque se comparan, ¿no? con realidades que no son del todo fidedignas, ¿no? a la realidad y que entienden que su realidad es peor por no tener todas esas cosas positivas que muchas veces se encuentran en las redes. Ujú. El tema del suicidio es muy, muy delicado, sumamente serio, pero está claro que hay preguntas quizá más llanas, ¿no? Que están en la calle, que la gente se hace. Por ejemplo, yo he escuchado multitud de veces que el suicida es un valiente y también he escuchado en muchas ocasiones que no, que es lo contrario, que el suicida es un cobarde. ¿Cuál es su punto de vista? Para mí el suicidio es un enfermo. El suicida es un enfermo. Es decir, el suicidio responde a una sintomatología y nosotros hemos visto muchísimos pacientes que en un momento de su vida quieren suicidarse, pero con el tratamiento y el abordaje adecuado, un mes después o 15 días después ya no quieren suicidarse. O sea que yo creo que la gente tiene que entender que el suicidio responde a una sintomatología prácticamente en la mayoría de los casos psiquiátrica y que tiene una solución. O sea, que ni es un cobarde ni es un valiente, es una persona que sufre y está enferma. Es verdad que en los medios de comunicación históricamente no se ha hablado de esto para no dar ideas, para no alentar a otras personas a que lo hagan, se habla de los suicidios en los hoteles, que sería muy mala imagen para el hotel en cuestión. ¿Todo esto es cierto o son leyendas urbanas? Bueno, lo que pasa es que se ha tratado el suicidio de forma sensacionalista y el tratar el suicidio en los medios de forma sensacionalista no es bueno. Ahora, tratar el suicidio como un síntoma,
como una forma de sufrir, ¿no? Como una reacción del individuo ante el sufrimiento, psicoeducar, apoyar a las personas y alentarlas a que pidan ayuda, es una buena forma de hablar del suicidio. No se ha hablado tradicionalmente, yo creo que por esta falta de tacto y por este sensacionalismo asociado al suicidio, que siempre tiene un poco de morbo, ¿no? Pero se debe hablar, y se debe hablar desde la ciencia, desde la medicina y desde el apoyo a todas esas personas que tienen ese sufrimiento y que a lo mejor no identifican que con ayuda eso puede cambiar. ¿Se puede prevenir entonces el suicidio? Por supuesto que se puede prevenir, o sea, como decíamos antes, hay datos de alarma, hay sintomatología, hay campañas que se hacen en muchos países y también aquí en España, que, bueno, pues en concreto en la Comunidad de Madrid, dentro del Plan de Salud Mental hay una línea estratégica destinada a la prevención de suicidio, es decir, con buena educación, con buena identificación de los síntomas que pueden suponer un riesgo, con un buen apoyo en el momento preciso, se puede prevenir el suicidio y, de hecho, pues se está haciendo en muchos casos. Si nos está viendo alguna persona que se encuentre tan mal que esté pensando en terminar definitivamente, ¿qué le podemos decir? Pues que no todo es como lo ve en este momento, es decir, que se le puede ayudar, que pida ayuda, que cuente lo que le pasa, que a veces nuestra perspectiva puede cambiar cuando compartimos lo que llevamos dentro, que hay tratamientos específicos, tanto farmacológicos como psicoterapéuticos, que le pueden ayudar a salir de esa situación, que también hay recursos sociales que en un momento dado se pueden poner en marcha para apoyar en su situación de sufrimiento y desesperanza, que no tire la toalla, que hay luz y que la luz está de la mano de los especialistas, que estamos ahí para apoyarla. Muchísimas gracias, doctora Marina Díaz Marsá. Creo que hemos lanzado un mensaje muy positivo en el día de hoy. Gracias y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Adiós. Un abrazo para usted también. Ya lo has escuchado, el suicidio es algo que está presente en nuestra sociedad, aunque no se suele hablar de ello. Podemos normalizar la situación, hablar de ello porque tiene solución y se puede prevenir. Me ha encantado el mensaje que ha lanzado la doctora Díaz Marsá: tratamiento, apoyo, los profesionales están para ayudarnos y sobre todo me quedo con un titular. Lo que ahora vemos de una manera, en 15 días o un mes lo podemos ver de una forma completamente distinta. No estamos locos. Este es el programa que tenemos para ti en Hub de Salud. Nos vemos la semana que viene.